VI Primum de León XII contra las sociedades bíblicas, el indiferentismo y el tolerantismo. Papa León XII, 1824. A todos los patriarcas, primados, arzobispos y obispos. Venerables hermanos, os damos nuestro saludo y nuestra bendición apostólica. Tan pronto como fuimos elevados al pontificado supremo, comenzamos a exclamar inmediatamente con San León el Grande: oh Señor, he escuchado tus palabras y he tenido miedo, he reflexionado sobre tus obras y he estado aterrorizado. ¿Por qué? Que es tan desacostumbrado y tan temible como la fatiga de los débiles, la altura de los humildes, el rango de los indignos. Sin embargo, no nos desesperamos ni desmayamos, ya que no dependemos de nosotros mismos, sino de aquel que obra en nosotros. 1. Ese Papa digno de alabanza habló así para humillarse, pero podemos decirlo y confesarlo en verdad. 2. Queridos hermanos, deseamos dirigirnos a ustedes lo antes posible y revelarles nuestros sentimientos. Porque tú eres nuestra corona y alegría, como tus rebaños, estamos seguros, son corona y alegría para ti. Pero en parte porque estábamos preocupados por las serias preocupaciones de nuestro oficio apostólico y en parte, de hecho principalmente, porque estábamos afligidos por una larga enfermedad, hasta ahora no hemos podido hacerlo. Esto nos ha causado un gran dolor. Pero nuestro Dios misericordioso ahora concede el cumplimiento de nuestro deseo. Sin embargo, el silencio que hasta ahora nos veíamos obligados a observar poseía su propio consuelo. Porque Dios que consuela a los humildes nos consoló también con el amor y el entusiasmo de tu devoción religiosa por nosotros. Este fue un ejemplo destacado de la piedad de la unidad de los cristianos, que nos hizo regocijarnos mucho y dar gracias a Dios. 3. Sabes que el apóstol Pedro instruyó a los obispos con estas palabras: apacienta el rebaño de Dios que te ha sido dado, cuidando de ellos no bajo coacción, sino libremente por amor de Dios, no por ganancia vil, sino voluntariamente, ni como señorío sobre el clero, pero siendo ejemplos de corazón para vuestro rebaño. 2. De esto entiendes correctamente el método de acción que se te propone. También comprendes las virtudes de la mente que debes practicar cada vez más, el conocimiento más rico con el que debes adornarla y el fruto de la piedad y el amor que no solo debes producir sino también compartir con tu rebaño. De esta manera ciertamente lograrás el objeto de tu ministerio y serás un ejemplo de corazón para tu rebaño. A unos les darás leche, a otros carne. No solo educarás a tu rebaño con la enseñanza, sino también con el trabajo y el ejemplo, para llevar una vida tranquila en la tierra en Cristo Jesús. Los conducirás a obtener la felicidad eterna contigo. Porque el principal de los apóstoles dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis una corona de gloria imperecedera. 4. Esperábamos llamar su atención sobre muchos asuntos, pero simplemente tocaremos algunos de ellos y luego trataremos con mayor detalle las cuestiones más serias, según lo requiera la necesidad de nuestros tiempos tristes. 5. Ya comprendes la enseñanza del apóstol sobre la gran precaución que se requiere para promover candidatos a órdenes menores y especialmente a mayores. Le escribe a Timoteo: no impongas pronto las manos sobre nadie. 3. Comprendes también los decretos del Concilio de Trento sobre el nombramiento de pastores y sobre los seminarios para clérigos. 4. Y la aclaración de estos decretos por nuestros predecesores. 6. También conoces la importancia de residir personalmente en tu diócesis, deber al que tu oficina te obliga estrictamente. Esto es evidente en los decretos y constituciones apostólicas de muchos concilios, y fue confirmado por el Santo Concilio de Trento con las siguientes palabras: el mandamiento divino ordena a todos los encargados del cuidado de las almas que conozcan sus ovejas y ofrezcan sacrificios por ellas. También deben alimentarlos predicando la palabra divina, administrando la Santa Cena y dando un buen ejemplo. Además, deben cuidar paternalmente a los pobres y otros miserables y cumplir con sus demás deberes pastorales. Dado que ninguno de estos puede ser logrado por hombres que no asisten a su rebaño, pero lo abandonan como lo hacen los asalariados, el Santo Concilio les advierte y exhorta a recordar los mandamientos divinos siendo un ejemplo para su rebaño. Alimentándolos y guiándolos en la justicia y en la verdad. 5. Unidos como estamos por la obligación de este gran oficio y celosos como somos por la gloria de Dios, alabamos de corazón a aquellos que observan este mandamiento estrictamente. Pero advertimos y exhortamos a aquellos que desobedecen estas sanciones eclesiásticas, porque es triste pero no sorprendente que haya algunos hombres así entre el gran número de obispos, a que reflexionen seriamente que el juez supremo exigirá la sangre de sus ovejas de sus manos y juzga con gran severidad a los que son sus líderes. 7. Esta terrible sentencia, como bien sabes, no golpea solo a quienes no residen en persona en su diócesis o buscan dejarla con cualquier pretexto vacío, incluye también a aquellos que se niegan sin razón a realizar la tarea de visitación de acuerdo con las prescripciones de los cánones. Porque nunca satisfarán los requisitos del decreto de Trento a menos que se cuiden de acercarse a sus pupilos en persona y, como un buen pastor, estimulen lo bueno mientras buscan a los extraviados y los conduzcan al fin al redil, llamando y conduciendo a algunos de ellos. Ellos fuertemente y otros suavemente. 8. Los obispos que no traten con la debida preocupación de obedecer los preceptos de residencia o visitación no evitarán el terrible juicio de nuestro Salvador, el Pastor Supremo, alegando que cumplieron con sus deberes a través de ministros delegados. 9. Porque el cuidado del rebaño se ha confiado a sí mismos, no a sus ministros, fue a ellos mismos a quienes se les prometieron los dones del Espíritu. En consecuencia, las ovejas escuchan con más alegría la voz de su propio pastor que la de un representante.
Buscan alimento saludable con más confianza de la mano del pastor que de la de su representante, y se alegran más de obtenerlo. Porque su mano es como la mano del Señor, cuya persona es reverenciada en sus obispos. Todo esto también lo demuestra ampliamente la experiencia, el instructor del mundo. 10. Bastaría escribirte sobre los temas anteriores, ya que no eres ingrato en callar tus dones ni orgulloso en presumir de tus méritos. 6. Ciertamente, los hombres que desean ardientemente progresar de virtud en virtud deben ser los que hemos descrito. Inspirados en el ejemplo de los santos obispos, antiguos y recientes, se jactan en el Señor de golpear a los enemigos de la Iglesia y reformar las malas costumbres. Pero ten siempre presente el dicho dorado de Leo el Grande. En esta lucha, ninguna victoria es lo suficientemente definitiva como para evitar la reaparición del conflicto. 7. 11. ¿Quién puede reflexionar sin llorar sobre los feroces y poderosos conflictos que se han desatado en nuestro tiempo y continúan rabiando casi a diario contra la religión católica? Escuche a San Jerónimo, no es una chispa pequeña, digo, que apenas se ve al ser observada, no se trata de una pequeña levadura que obviamente es una pequeña cosa. Es más bien una llama que intenta devastar casi todo el mundo y quemar muros, ciudades, amplios pastos y distritos, y una levadura que se mezcla con la harina y trata de destruir toda su sustancia. 8. Con esta razón de temor, perderíamos todo el ánimo por nuestro servicio apostólico si no fuera que el guardián de Israel no duerme ni duerme, y dice a sus discípulos, he aquí, estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. 12. Pero, ¿a qué apuntan estas observaciones? Cierta secta, que seguramente conoces, se ha arrogado injustamente el nombre de filosofía y ha despertado de las cenizas las filas desordenadas de prácticamente todos los errores. Bajo la apacible apariencia de piedad y liberalidad, esta secta profesa lo que ellos llaman tolerancia o indiferentismo. Predica que no solo en los asuntos civiles, que no es de nuestra incumbencia aquí, sino también en la religión, Dios ha dado a cada individuo una amplia libertad para abrazar y adoptar sin peligro para su salvación cualquier secta u opinión que le atraiga sobre la base de su juicio privado. El apóstol Pablo nos advierte contra la impiedad de estos locos. Les ruego, hermanos, que contemplen a los que crean disensiones y escándalos más allá de la enseñanza que han aprendido. Manténgase alejado de tales hombres. 13. Por supuesto que este error no es nuevo, pero en nuestros días se enfurece con una nueva temeridad contra la constancia e integridad de la fe católica. Eusebio cita a Rodo como su fuente para decir que el hereje Apeles en el siglo II ya había producido la loca teoría de que la fe no debe ser investigada, sino que cada hombre debe perseverar en la fe en la que fue criado. 11. Incluso aquellos que pusieran fe en un hombre crucificado serían salvos, según Apeles, siempre que realizaran buenas obras. Retorius también, como aprendemos de San Agustín, solía afirmar que todos los herejes caminaban por el camino correcto y decían la verdad. Pero Agustín agrega que esto es una tontería que no puede creerlo. 12. El indiferentismo actual se ha desarrollado hasta el punto de argumentar que todo el mundo va por el buen camino. Esto incluye no solo a aquellas sectas que, aunque fuera de la Iglesia católica, aceptan verbalmente la revelación como fundamento, sino también a aquellos grupos que rechazan la idea de la revelación divina y profesan un deísmo puro o incluso un naturalismo puro. El indiferentismo de Retorius le parecía absurdo a San Agustín, y con razón, pero reconocía ciertos límites. Pero una tolerancia que se extiende al deísmo y al naturalismo, que incluso los antiguos herejes rechazaron, nunca puede ser aprobada por nadie que use su razón. Sin embargo, ay de los tiempos. Ay de esta filosofía mentirosa. Esa tolerancia es aprobada, defendida y alabada por estos pseudofilósofos. El indiferentismo de Retorius le parecía absurdo a San Agustín, y con razón, pero reconocía ciertos límites. Pero una tolerancia que se extiende al deísmo y al naturalismo, que incluso los antiguos herejes rechazaron, nunca puede ser aprobada por nadie que use su razón. Sin embargo, ay de los tiempos. Ay de esta filosofía mentirosa. Esa tolerancia es aprobada, defendida y alabada por estos pseudofilósofos. El indiferentismo de Retorius le parecía absurdo a San Agustín, y con razón, pero reconocía ciertos límites. Pero una tolerancia que se extiende al deísmo y al naturalismo, que incluso los antiguos herejes rechazaron, nunca puede ser aprobada por nadie que use su razón. Sin embargo, ay de los tiempos. Ay de esta filosofía mentirosa. Esa tolerancia es aprobada, defendida y alabada por estos pseudofilósofos. 14. Ciertamente, muchos autores notables, partidarios de la verdadera filosofía, se han esforzado por atacar y aplastar esta extraña visión. Pero el asunto es tan evidente que es superfluo dar argumentos adicionales. Es imposible que el Dios más verdadero, que es la verdad misma, el mejor, el proveedor más sabio y el retribuidor de los hombres buenos, apruebe todas las sectas que profesan enseñanzas falsas que a menudo son incompatibles entre sí y contradictorias, y confiera la eterna recompensas a sus miembros. Porque tenemos una palabra más segura del profeta, y al escribirte, hablamos sabiduría entre los perfectos, no la sabiduría de este mundo, sino la sabiduría de Dios en un misterio. Por ella se nos enseña, y por la fe divina tenemos un Señor, una fe, un bautismo, y que ningún otro nombre bajo el cielo es dado a los hombres excepto el nombre de Jesucristo de Nazaret en el cual debemos ser salvos. Por eso profesamos que no hay salvación fuera de la Iglesia. 15. Pero, la profundidad de las riquezas de la sabiduría y el conocimiento de Dios.
Cuán incomprensibles sus juicios. 13. Dios, que destruye la sabiduría de los sabios, claramente ha dado a los enemigos de su Iglesia, que desprecian la revelación sobrenatural, una mente pervertida. 14. Que corresponde al símbolo de la iniquidad que estaba escrito en la frente de la mujer malvada en el Apocalipsis. 15. Porque qué mayor iniquidad hay que aquellos hombres orgullosos no solo abandonen la verdadera religión, sino que también traten de atrapar a los imprudentes con críticas de todo tipo, en discursos y escritos llenos de todo engaño. Que Dios se levante y refrene, haga inútil y destruya esta licencia desenfrenada en todas sus manifestaciones. 16. Además, aparte de la avalancha de libros malvados que son intrínsecamente hostiles a la religión, la maldad de nuestros enemigos ha llegado al extremo de tratar de volver contra la religión los escritos sagrados que nos ha sido divinamente dado para la edificación de la religión. 17. Ha notado que una sociedad, comúnmente llamada sociedad bíblica, se está extendiendo con valentía por todo el mundo. Rechazando las tradiciones de los santos padres e infringiendo el conocido decreto del Concilio de Trento. 16. Funciona por todos los medios para que la Santa Biblia sea traducida, o mejor dicho mal traducida, a los idiomas ordinarios de cada nación. Hay buenas razones para temer que, como ya ha ocurrido en algunos de sus comentarios y en otros aspectos por una interpretación distorsionada del Evangelio de Cristo, produzcan un evangelio de hombres, o lo que es peor, un evangelio del diablo. 17. 18. Para prevenir este mal, nuestros predecesores publicaron muchas constituciones. Más recientemente, Pío VII escribió dos breves, uno a Ignacio, arzobispo de Gniezno, el otro a Stanislaus, arzobispo de Moileu, citando cuidadosa y sabiamente muchos pasajes de los escritos sagrados y de la tradición para mostrar cuán perjudicial para la fe y la moral esta miserable empresa es. 19. En virtud de nuestro oficio apostólico, nosotros también te exhortamos a que pruebes todos los medios para mantener a tu rebaño de esos pastos mortíferos. Haga todo lo posible para que los fieles observen estrictamente las reglas de nuestra congregación del índice. Convéncelos de que permitir las santas Biblias en el lenguaje ordinario, al por mayor y sin distinción, causaría más daño que bien debido a la temeridad humana. 20. La experiencia también muestra que esto es cierto, y aparte de otros padres, San Agustín lo expresa con las siguientes palabras: las herejías y otras enseñanzas perversas que atrapan las almas y las arrojan al abismo, surgen solo cuando las buenas escrituras están mal entendidos y cuando lo que no se comprende bien en ellos se afirma, de con atrevida temeridad. 18. 21. Tal es el objeto de esta sociedad y no deja ningún medio sin probar para lograr su objetivo. Porque se deleita en imprimir sus propias traducciones, así como en recorrer cada ciudad para distribuirlas a la gente común. De hecho, para seducir las mentes de los simples, se cuida de venderlos en un lugar, mientras que en otros los quiere regalar con generosidad calculadora. 22. Pero si uno desea descubrir la verdadera fuente de todos los males que ya hemos lamentado, así como los que pasamos por alto en aras de la brevedad, seguramente encontrará que desde el principio ha sido siempre una obstinada desprecio por la autoridad de la Iglesia. La Iglesia, como enseña San León Magno, 19, acepta con amor bien ordenado a Pedro en la sede de Pedro, y ve y honra a Pedro en la persona de su sucesor, el pontífice romano. Pedro aún mantiene la preocupación de todos los pastores por cuidar sus rebaños, y su alto rango no falla ni siquiera en un heredero indigno. 20. En Pedro, pues, como acertadamente señala el mismo Santo Doctor, se fortalece la valentía de todos y se ordena la ayuda de la gracia divina de tal modo que la constancia conferida a Pedro por Cristo se confiere a los apóstoles por medio de Pedro. Es evidente que el desprecio de la autoridad de la Iglesia se opone al mandato de Cristo y, en consecuencia, se opone a los apóstoles y sus sucesores, los ministros de la Iglesia que hablan como sus representantes. 21. El que te escucha a ti, a mí me escucha, y el que te desprecia, me desprecia a mí, y la Iglesia es columna y firmamento de la verdad, como enseña el apóstol Pablo. 22. En referencia a estas palabras dice San Agustín: quien esté sin la Iglesia no será contado entre los hijos, y quien no quiera tener la Iglesia como madre, no tendrá a Dios como Padre. 23. Como enseña el apóstol Pablo. 22. En referencia a estas palabras dice San Agustín: quien esté sin la Iglesia no será contado entre los hijos, y quien no quiera tener la Iglesia como madre, no tendrá a Dios como Padre. 23. Como enseña el apóstol Pablo. 22. En referencia a estas palabras dice San Agustín: quien esté sin la Iglesia no será contado entre los hijos, y quien no quiera tener la Iglesia como madre, no tendrá a Dios como Padre. 23. 23. Por tanto, venerados hermanos, tengan presentes todas estas palabras y reflexionen a menudo sobre ellas. Enseñe a su pueblo una gran reverencia por la autoridad de la Iglesia que ha sido establecida directamente por Dios. No pierdas el corazón. Con San Agustín decimos que a nuestro alrededor rugen las aguas del diluvio, es decir, la multiplicidad de enseñanzas conflictivas. No estamos en la inundación, pero nos rodea. Estamos en apuros pero no abrumados, golpeados pero no sumergidos. 24. 24. Por eso, le instamos nuevamente a que no se desanime. Estamos seguros de que contará con el poderoso apoyo de los príncipes seculares, ya que la cuestión de la autoridad de la Iglesia incide en su propia autoridad, como lo demuestran tanto la razón como la experiencia. Porque César puede recibir lo que es suyo solo si a Dios se le da lo que es suyo.
Como dijo St. Leo, nuestro deber de servirles a todos les dará un apoyo adicional. En las dificultades, en las dudas y en toda necesidad, acuda a esta sede apostólica. Porque Dios ha puesto la enseñanza de la verdad en la sede de la unidad, como dice San Agustín, 25. 25. Por último, os suplicamos, por la misericordia del Señor. Ayúdanos con tus oraciones a Dios para que el Espíritu de gracia more en nosotros y tus decisiones no vacilen. Que aquel que te ha dado el deseo de un acuerdo, nos conceda la bendición de la paz a todos en general, para que podamos todos los días de nuestra vida servir al Dios Todopoderoso y tenerte en reverencia y orar al Señor con confianza. Santo Padre, preserva a los que me has dado en tu santo nombre. 26. Con esta confianza te impartimos de todo corazón a ti y a tu rebaño la bendición apostólica, prenda de nuestro amor. Dado en Roma, en Santa María la Mayor, el 5 de mayo de 1824, primer año de nuestro pontificado.